Hermano, buenas noches, Dios lo bendiga. Hoy día tenemos la primera sesión, ¿no? Son 4. Hoy día toca la primera sesión, es el amor del siervo. Y dice acá, ustedes lo tienen a la mano, dice, el amor del siervo debe ser incondicional. De la misma manera que Cristo nos ama, así debemos amar y servir a los demás, siendo el principal propósito de nuestro ministerio el amor de Dios para todos los creyentes y no creyentes. O sea, estamos ordenados, demandados, exigidos por Dios para amar a nuestro prójimo, no solo y a los que son nuestros hermanos, son hasta nuestros enemigos. Entonces, por lo cual tenemos que orar, tenemos que, a ver, busquen Deuteronomio 6 al 9 y Mateo 22, 37. Yo voy a buscar Mateo 22, 37, ¿no? Estaba leyendo, la verdad que cuando Dios habla, ¿no? Le oraba y le decía al Señor, la verdad que es bueno que leamos tu palabra, es bueno que la prediquemos, hermanos, porque a pesar de que de repente cuando compartamos el Evangelio de Cristo, que debemos considerarlo como un acto de amor al prójimo, porque nosotros sabemos qué es lo que les espera a ellos, ¿no? ¿Qué le espera al que muere sin Cristo? Entonces, eso debe ser como un acto de amor. Y yo oraba y le decía, Señor, que no me canse de predicar y enseñar tu palabra, porque la Biblia, ¿qué dice acerca de la palabra de Dios? En Jeremías dice que la palabra de Dios es como un martillo que golpea la roca. Hebreo nos dice que es como una espada de 2 filos que traspasa todo nuestro ser. Santiago nos dice que la Biblia es como el espejo divino, donde nosotros cada día que nos ponemos frente a él vamos a ver nuestras imperfecciones. Isaías dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que hará lo que él quiere. Y nosotros tenemos que seguir por eso. A veces no vamos a ver los frutos rápidos, pero leer sobre todo en la mañana, que yo leía el perfil del siervo de Dios, la verdad que hermanos, que leámoslo, que Dios nos ayude a ver cómo estamos. Hermana, buenas noches. Que Dios nos ayude a ver cómo estamos, porque en este tiempo se necesita personas de ese calibre, personas que verdaderamente amen al Señor. Y todo comienza con Dios. Porque ¿qué dice Mateo 22, 37? Dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿A quiénes les está diciendo esto, hermanos? Si usted lee el versículo 34, le está diciendo, es una respuesta a los fariseos. ¿Por qué? Porque él ya había tenido en los versículos 23 al 33, ¿ya? Él responde a los saduceos. Los saduceos decían que ellos no creían en la resurrección, no creían solamente, por ejemplo, los únicos libros que ellos aceptaban como válidos era el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Después los demás no lo aceptaban. Los fariseos sí. Los fariseos creían en la resurrección. Por eso es que estos dos partidos eran antagónicos, no se llevaban bien. Solamente cuando se trató, y eso está en la lectura de la Biblia, cuando se trató de crucificar al Señor, ahí sí se pusieron de acuerdo. Pero después no. Entonces, él explica, porque ellos le hacen una pregunta. Vamos a leer cómo comienza esto. En el versículo 23 del capítulo 22, dice así, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Esa es la ley del liberato que era válido en aquel tiempo. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos,
El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Por qué erraban? Dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, el Señor le dice, ustedes no entienden estas cosas, ¿no? Porque ignoran las escrituras, o sea, ellos hacían sus conclusiones propias. ¿Qué pasaba con ellos? Que ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero al respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios y cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces entraron a tallar los fariseos, a quienes el Señor le dio esta respuesta. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Usted va a ver en el Deuteronomio, no va a encontrar mente, ¿no? Eso lo añadió el Señor. Y explico por qué. Porque si en el corazón está nuestra voluntad, nuestras emociones, ¿no? Y está nuestra mente. Sino que el Señor acá cuando les habla de mente es para que lo hagan en una forma consciente. O sea, la adoración a Dios se hace en forma consciente, el reconocimiento a Dios se hace conscientemente, no por determinados momentos, ¿no? Porque la verdad que si orar es una lucha diaria. Entonces, hermanos, acá vienen dos preguntas, ¿no? ¿Estás amando de esa manera actualmente? ¿Hay cosas en tu vida que te impiden amar a Dios como Él nos pide? Y hermanos, amar a Dios implica lo siguiente. Yo he llegado a esta conclusión, ¿no? Hoy día. Amar a Dios es obedecerlo. Amar a Dios es darle el lugar que le corresponde. Y amar a Dios es esforzarse cada día por vivir de la manera que Él le agrade. Si no estamos haciendo eso, entonces tenemos que reflexionar. Porque acá hay la segunda pregunta del primer tema. Dice, ¿hay cosas en tu vida que te impiden amar a Dios como Él nos los pide? ¿No? ¿Él es exclusivo en nuestra vida o hay alguien que nos mueve el piso? Cuando escuchamos a alguien, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros afectos, ¿no? Y le damos y verdad que y ponemos encima todavía, yo recuerdo mucho que había una cristiana que tenía un hermano que era impío, pero la palabra de este impío pesaba más que la palabra de su esposo cristiano. ¿Por qué? Porque se dejaba llevar por los afectos, por las emociones. Y la Biblia es bien clara. Aquí en la tierra hay dos familias. Y nosotros tenemos que cotejar, por eso debemos tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, ¿no? Y con lo que leemos. Tenemos que tener cuidado. Nada está por encima de la voluntad de Dios. Y por eso es que yo les mandé con anticipación para ver, ¿no? Si hay cosas que me estén pidiendo amar a Dios, darle el lugar que le corresponde, obedecerlo, ¿no? Esforzarme cada día para que hacer lo que a Él le agrada. Eso es amar a Dios. Hay más cosas, pero eso es lo que más en una forma general les estoy diciendo, ustedes pueden investigar.
que tener mucho cuidado, hermanos. Dios lo sabe todo y después vamos a ver acá cuando le toca a Pedro. Punto 2, dice, lee Mateo 22:38, ¿no? Versículo siguiente. Después de decirle el 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, le dice, este es el primero y grande mandamiento. Fíjese. Ahora, ¿cómo dice? ¿Puedes considerar por qué es el primer gran mandamiento? Y para eso tenemos que regresar a Deuteronomio capítulo 6, desde el primer versículo. Y ahí vamos a encontrar lo siguiente. Miren las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés. Estos pues, dice, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye tú pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Dios multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermanos, ¿qué podemos atender? Voy a leerles la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, esto es más claro, dice así, estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica, así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo prometió. Y después comienza a recitar, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Hermanos, dos cosas. Si queremos que nos vaya bien aquí en la vida, ¿no? Tenemos que obedecer a Dios. Y eso abarca todo. Nuestra vida matrimonial, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, ¿no? Laboral y en todo lugar donde nos encontremos. Tengamos cuidado con las cosas de Dios. No es casualidad, hermano, que que la iglesia que despegó cuando pasamos el 2019 paró. Todo el 19 a fines de 2018 paró. Hubo varias circunstancias, varias cosas que salieron a la luz. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque no solamente somos cristianos en la iglesia, sino también en nuestra casa. Hay que tener cuidado. Queremos que nos vaya bien, ¿no? Y vaya bien, hermanos, no solamente va a ver las cosas, nos referimos a las cosas que nosotros nos gustan. Ojo, ¿cómo entendemos ese versículo de Romanos 8:28?
que a los que aman a Dios, dice, todo ayuda bien. ¿Está diciendo que solamente las cosas que nos gustan? Todo, dice, todo. Dolor, sufrimiento, tristeza, angustia. Todo, dice. Las bendiciones de Dios. Y nosotros, nuestros alumnos, enfermamos. Gloria a Dios. Tenemos que aprender. Nos pasa algo, yo sé que es difícil, pero después, un momento de reflexión, de la lectura de la palabra, de escuchar un poco de música. Yo no sé, hoy día me levanté muy alegre. Ayer a las 2 de la mañana ya no pude dormir porque no, como fue la primera experiencia que me ha pasado en mi vida en que no podía respirar. Tuve que hacerlo por la boca y se me inflamó las almigas. Y en la mañana tenía que irme, después estaba citado para el mediodía para que me vacunen. Hoy día en la mañana ya se dio. Y leyendo y escuchando una predicación, uno debe darle gracias a Dios por todo. Por esos momentos que nos hace patalear. ¿Por qué? Porque ese rato nos acordamos de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí. Y es bueno. Entonces, hermanos, puedes considerar que porque es el primer mandamiento, no solamente es una demanda de Dios, una orden de Dios que lo amemos, sino que nos dice, largos años vamos a vivir, ¿no? Va a prolongar nuestros días, le prometió a ellos, y que les iba a ir bien, ¿no? Y eso también es para nosotros, porque el Dios que les dio esa promesa a ellos respecto a la obediencia, ¿no? También es nuestro Dios. Santiago dice que en él no ha habido ningún tipo de cambio, él sigue siendo el mismo, sino que ahora, como por la gracia de Dios, no procede de la misma manera como en aquellos tiempos. Ahora leamos Mateo 22:39. Yo tengo acá varias porque si no, me pierdo. Y el segundo dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante, ¿no? Es igual, dice el Señor, lo cual implica que si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Nadie puede decir que amo a Dios, que creo en Dios y no amo a mi prójimo. Por eso es que el Señor le dice, es igual al primero. Es una orden de Dios. Y si practicas eso, que en realidad estás diciendo que me amas, ¿no? Que me amas. Y hermanos, y el amor de la Biblia es claro. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Vayamos a la primera carta de Juan. Dice, capítulo 3, versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no solamente a veces nos contentamos nosotros con decir, ¿no es cierto? Voy a orar por ti, voy a, y nos quedamos en eso. No debemos amar solamente, dice, de palabra, ¿no? Ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, tiene que haber acciones, tiene que haber hechos. Hermanos, el amor de la Biblia hacia nuestro prójimo es práctico y muchas veces se nos va a presentar la ocasión. Y hermano, algo que a mí, la verdad, Dios, yo entiendo que Dios trabaja en el corazón de la persona y Dios me da una oportunidad de verdaderamente, de a un ser que yo odiaba.
Yo la odiaba, hermano, a mi suegra. Yo era como Adán, feliz el que no tiene suegra, decía yo. Y yo decía, ¿cuándo se morirá esta mujer? Pero hasta ahora no la recoge. Ajá. Pero sí, pero a veces hay uno que es mal pensado, un hijo de ella. Bueno, yo estoy de acuerdo que él piense lo que quiera porque a él le debe sorprender pues que yo, ¿no? La atienda, la cuide, pues con la mamá de mi esposa. Pero ya que una persona que dice que cree en Dios, que tenga dudas al respecto, si ya sabe cuáles son las exigencias de Dios, tienes que amar. ¿Y cómo le demuestras el amor a esa persona? Interesándote, cuidándola, brindándole atenciones, ¿no? Estar ahí, escuchándola. A los ancianos les gusta hablar, en una semana se puede hablar del mismo tema, pero hay que escucharlos. Sí. Yo tuve la satisfacción un día, como yo he vivido en la tierra de ella un año, estudié el año 71, nos pusimos a conversar y comencé a preguntarles acerca de unas fiestas que se realizan en el mes de octubre, que se llama la fiesta de las payas. Y había una señora que muchos años estuvo al frente de ella, ya hasta que fue mayor. Siempre se renovaba ese grupo, pero ella seguía. Era la cantante. Y yo le pregunté, ¿usted se acuerda cuál es la canción? Y la cantó completita ese día. Se acordó. Y la grabaron. Y siempre yo estoy ahí porque mi papá, bueno, hasta que él me permitió, yo siempre le escuchaba, ¿no? Ya aprendí ahí que a ellos les gusta conversar, pues hay que estarle. Pero mi papá no tenía no se acordaba ya de cosas, antiguas, porque parece que esa parte la había borrado, ¿no? Yo le hablaba de sus amistades, sus familiares, sus contemporáneos, y no, pero ella no, ella, uno le dice algo y ahí mismo se activa. Cantaba una canción, esos tiempos, no sé si ustedes se acuerdan, lo que son de Ancash deben acordarse, que dice que atrevido pensamiento, y comencé así, ¿se acuerda, Lige? Y se la cantó. Así que yo siempre, aunque mi esposa a veces no le cuadra, ¿no? Le digo, tú tranquila, le digo, deja que uno, ¿no? Le dé sus momentos de. Pero ahí estoy. Pero eso solamente, ¿sabe? No fue fácil para mí, porque yo cuando ella vino y la instalaron todo, mi esposa nomás estuvo sola. Y yo decía, Señor, pero ayúdame porque yo no quiero bajar. Yo me atrincheré en el segundo piso y no bajaba. Ya cuando mi esposa un día ya la vi que ya sentía los estragos, ¿no? Los 2 meses ya tuve que bajar a hacer el desayuno, a prepararla. Pero ella también son recelosas, pero hasta que bueno, ahora ya, ¿no? Ha cambiado mucho la cosa. Pero hermano, cuando uno no sabe amar, no quiere amar, no puede, tiene que pedir a Dios. Él nos va a ayudar. Hay que orar por esas personas que a veces nos hacen daño, nos han marcado a la vida. ¿Por qué? Porque somos libres. Si yo escuché a una hermana, a una joven que su esposo le había engañado y ella no quería perdonarlo porque ella creía, ¿no? Que porque ya lo perdonaba, las cosas iban a volver a ser como antes y ella no quería, pues, ¿no? Claro, pues, ¿cómo va a ser igual que antes si ya se perdió el respeto, la confianza? Ese es otro tema. El perdón no tiene nada que ver con eso. Eso ya el otro verá cómo se lo gana o no se lo gana nunca. Eso ya no es problema nuestro. Pero el cristiano tiene que perdonar porque es libre, se quita esa mochila de tantos años. Hermanos, ahora nos dice, leamos Juan 13:35, ¿no? Fíjese lo que el Señor dice al respecto, ¿no? Somos discípulos de Cristo, si es cierto eso, ¿cuál es la condición? Vamos a leer el 34. Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, si van a ver en la iglesia que no nos llevamos bien, que cada uno jala para su, ¿no? Para su santo, como dice ese dicho, entonces creerán que somos discípulos de Cristo. ¿Mm? Por eso los hermanos que somos maduros en la fe, tenemos que buscar la forma de llegar a aquellos que son reacios, que son toscos. Primero, ¿cómo se hace eso? Orando. Orando. Porque hay hermanos que son, pues, es su formación. Yo hablaba con uno y le decía, oye, tú tienes una manera racional. Yo, ¿qué tal si tú hubieses sido formado en el ejército? No, le digo, o sea, que seguro que serías un dragón. Lo que es su formación. Fíjese, y hay gente que tiene problemas con su carácter hasta ahora, ¿no? Uno por eso tiene que estar atento, vigilante. ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Porque si no, imagínese, yo voy a decir que Dios transforma y no es así. Mi vida no refleja eso, entonces no me van a creer. Entonces, hermanos, sabemos que somos discípulos de Cristo cuando amamos a todos. ¿Sí? Y eso, si tenemos dificultad en eso, hermano, tenemos que arreglar eso, comenzar a clamar a Dios para que Él nos ayude. Yo he tenido que, yo perdonaba a mi padre, mucha gente que a mí me ha hecho daño. Pero, ¿por qué? Porque la Biblia no me da opción. ¿Perdonas o perdonas? No hay otra cosa. Dice que el ofensor pide perdón y el ofendido perdona. ¿Por qué? Porque si no eso crece y se convierte en, ¿no? En amargura. Y dice, o sea, raíz de amargura. Y usted sabe que toda raíz en un momento dado va a crecer y se va a notar. Entonces, mejor cortarlo. Ahora, en Juan 15:17, Señor nos da otra pauta respecto a lo que es el amor. Es una orden, y es claro, pues dice, esto os mando, que os améis unos a otros. O sea, una orden de Dios, un imperativo de Dios, ¿no? Y pregunto, ¿estás amando a todos tus hermanos como Dios dice? Yo sé que la iglesia no es perfecta, hermano. En la tierra no hay perfección. La iglesia perfecta no existe en la tierra. Siempre hay problemas. Hay gente que por su inmadurez, por su trasfondo, ¿no? Van a ver las cosas de diferentes maneras. Hay gente, por ejemplo, que llegan con prejuicios, ¿no? Desconfiados. Y entonces tenemos que saberlo sobrellevar, encaminarlos y que nuestra vida refleje que su manera de pensar o las ideas que tienen, pues no están bien, y a través de nuestra conducta ellos puedan ser ayudados para que salgan de eso. Hay gente que viene con muchos prejuicios a las iglesias. Tienen sus ideas preconcebidas, ¿no? Pero nosotros, hermanos, tenemos que amarlos. Porque Santiago dice que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin discriminar a nadie, porque cuando discriminamos pecamos contra Dios. Lean usted el capítulo 2 de Santiago. Entonces no podemos. Y nosotros ya próximamente nos vamos a reunir. No sé si ustedes se han percatado, ¿hace cuánto tiempo que no crece la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo que la gente, pocos son los comprometidos en la obra de Dios? No arreglamos esto, ¿cómo Dios va a añadir a la iglesia? Porque Él es el que añade, según el libro de Hechos.
Pero ¿qué pasaba con la gente? Que había unidad. Había unidad en los hermanos. Era una unidad tan fuerte que el libro de Hechos dice que eran de un corazón y un alma, por decir que eran bien, había la unidad. ¿Y saben cómo se logra la unidad? Subordinando mis puntos de vista, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, por lo que Dios dice. Todo sitio va a ser difícil lograr la unidad. Pero ¿saben qué, hermanos? El amor es el amor de Dios, no es nuestro amor, nos va a llevar a hacer eso. A veces. ¿Por qué? Porque la Biblia cuando está hablando de este tipo de amor, es el amor ágape, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. No es un amor humano, no es un amor filial. Y a veces a mí me llama la atención cuando hay cristianos que tienen más peso, le dan la opinión de su familia, y donde hay impíos, pero tienen más peso que la palabra de Dios. Y eso no puede ser. Estamos llamados, hermanos, a pararnos bien, ¿no? Pararnos bien, aunque a muchos les suene. Por ejemplo, cuando mi padre, antes de antes de morir, me dijo, ¿y Dios perdona a todos? Sí, le digo. Eso no debe ser, pues me dijo él, según su idea, ¿no? Eso no está bien, me dijo, que Dios perdone todo. Para eso murió Cristo, le digo, pero no, él tenía sus convicciones. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Yo, después que uno ora, pide ya, y si Dios no está en los planes del Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces, dice, ¿estás amando a todos tus hermanos como Dios dice? Tenemos que reflexionar, hermanos. No debemos ser parciales. A todos, amados los unos a los otros. Ahora nos vamos a Pedro 21, 15, 17. Lo que, ¿se acuerdan ustedes de Pedro, no? Fíjese, acá algo interesante en el versículo 21, perdón, el capítulo 21. Miren, ¿qué es lo que hace Pedro cuando el Señor, mire, ve, versículo 4, cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se echó al mar que para ir nadando a donde el Señor, porque usted lea el versículo 11, cuando llega la barca, dice a la orilla, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Fíjese cómo reacciona él, ¿no? Porque claro, la barca que ya no podía soportar el peso, ha llegado después que él. Él se tira, nada a la orilla, porque le dijeron que estaba el Señor. Dice versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Y qué dice acá la pregunta?
¿Por qué Cristo le preguntó 3 veces a Pedro si lo ama? Hay algunos que mencionan de que esto se debió a que Pedro lo negó 3 veces y todo, ¿no? Pero acá vemos la respuesta de Pedro, ¿no? Te amo. A la tercera le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que cuando me miraste después que te negué, la Biblia dice que lloró amargamente, ¿no? ¿No? Lloró amargamente. Señor, tú sabes que ese disco, te negué porque tuve miedo, pero estoy arrepentido de ello. No, a ti no te puedo engañar porque tú lo sabes todo. Hermanos, nosotros no estamos libres de negar a Cristo. Muchas veces ahora no se trata de negar como Pedro. Negamos a Cristo cuando no predicamos. Negamos a Cristo cuando no obedecemos. Y negamos a Cristo cuando no amamos a nuestro prójimo. Negamos a Cristo. Y esa es la razón. Y en esta noche también tenemos que hacer esa pregunta es válida para nosotros. ¿Qué le contestaríamos al Señor si Él nos preguntaría, ¿me amas? Si dijera Reinaldo, Carmen, Justina, Margarita, Eva, Joel, Ana, Judith, ¿me amas? Nos preguntaría. Nos preguntaríamos así. ¿Qué le diríamos? Si partimos lo que dice Pedro en su tercera respuesta, tú lo sabes todo. O sea, ¿qué le está diciendo Pedro? A ti no te puede engañar. Puede engañarle al humano, al que ve solamente mi parte externa, pero tú ves el corazón, las intenciones, mis sentimientos. Hermanos, esforcémonos esforcémonos por orar, perdón, por amar a los demás. Si no nos gusta, y cuando alguien nos molesta, nos perjudica, oremos más por ellos. No nos dejemos ganar por ese sentimiento de antipatía, de fastidio, de molestia y desear que se vaya al infierno, porque eso es lo que uno siente cuando alguien nos molesta y nos perjudica, cuando nos calumnian. Pero aprendamos y recordemos que el Señor nos dijo que debemos armar hasta nuestros enemigos. Y eso se logra solamente rogando al Señor. No hay otra manera. Pidiendo que Dios nos ayude. Porque Él no nos ha pedido que hagamos algo si Él no nos va a dar, no nos va a ayudar. Él nos conoce. Hermanos, en Génesis le dice, lee Génesis 1:26. Interesante porque nos cambia, ¿no? Nos cambia todo el panorama. Nos dice, ¿qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice la pregunta, ¿en dónde está implícito el amor del Dios Trino? En la palabra hagamos. Hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Saben qué? Para mí fue muy difícil entender esto. Siempre tenía mis dudas. ¿Cómo es esto? Decía. Y me preguntaba, como no entendía, y decía que yo, la verdad que Dios seré un convertido, seré cristiano, decía, ¿no? Hasta que hermanos en el seminario me hicieron hacer un trabajo. Y verdad que toda la Biblia, desde Génesis hasta todo el Antiguo Testamento habla de eso.
Sobre todo habla de la divinidad de Cristo. Muchos pasajes que... Entonces ahí dije, Señor, la verdad que gracias por aclararme esto, porque, ¿no? El amor, o sea, hagamos a nuestra imagen y semejanza que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a leer Miqueas 6:8, lo que nos pide Dios. Lo que pide Jehová, dice. Pero vamos a leer desde versículo 6 y 7 y entramos al 8, que es porque acá nos sugiere que leamos Miqueas 6:8, ¿no? Y como la pregunta es, ¿qué es lo que me pide Dios? Vamos a leer del versículo 6 hasta el 8. Comienza el versículo 6 con una pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y Miqueas dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿No? Solamente, dice, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, justicia, practicar la justicia, ser justos. Si usted un día sube un carro y el cobrador está pues ya cansado a la noche y no le cobra pasaje, pague, alcance, no me has cobrado. Si alguien se equivoca con el vuelto en una tienda, le dan de más, devuélvalo. No lo tome como bendición de Dios. Sí, hay gente que lo toma como bendición de Dios. ¿No? Entonces, son cositas pequeñas, pero que a veces podemos patinar. Justo. Y dice, amar misericordia, o sea, compasión. Hay que tener compasión. Y hermano, eso también se logra a los pies de Cristo. Ser compasivo no es una tarea sencilla. Dolerse con el dolor. A veces también tanto dolor que vemos en la calle nos vuelve indiferentes. Nos sentimos impotentes porque no podemos ayudar a todo, es cierto. Pero en la medida de nuestras posibilidades, hagámoslo. Hagámoslo. ¿No? Acá hay un chiquillo que viene a veces ha estado preso y viene a hacer problemas. Ya comencé a orar por Dios, un día vino acá a la casa y ya no pidió disculpas y todo, ya somos amigos ahora. Y bueno, y Pilar pues se conmueve a veces porque no encuentra a su mamá y está con hambre, le saca, ¿no? Comida, le da. ¿No? Pero así es, ¿no? Hay que tener compasión, amar la compasión, la misericordia. Y humillarte ante tu Dios, o sea, reconocer que necesitamos de Él. Porque como leímos al comienzo, ¿no? Nos va a ir bien, pero desde el punto de vista del Señor, no el nuestro. Aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Dios es un Dios soberano, hermano. Nunca va a ser lo que yo quiero, ni lo que a mí me conviene. Yo aprendí eso, por eso es que cuando oro, yo tengo siempre que reconocer la soberanía de Dios. Estar dispuesto a aceptar lo que pase porque la Biblia dice que Él tiene el control de todo. Él es el que dirige la historia. Y como es un Dios bueno, busca lo mejor para mí.
Sí les he contado cómo aprendí, ¿no? A mí me enjuiciaron, me hicieron pagar. Y era injusto, pero yo oraba ya mucho tiempo diciéndole, Señor, tú sabes la verdad, ¿no es cierto? La Biblia dice que tú lo sabes todo. Yo solamente, Señor, te pido que ese día prevalezca la verdad, lo que ha pasado, ¿no? Y no, pues hermano, no salió lo que no salió. Sí fui declarado culpable, sentenciado a pagar todavía. Pero ¿acaso Dios no sabía cuál es la verdad? Y ahí aprendí lo que es la soberanía de Dios. Y tuve que aprender también que Dios es bueno, ¿no es cierto? Y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que todo ayuda bien, así es la Biblia, ¿no? Así que hice un curso acelerado ese día. Y por aceptar y no renegar, porque llegué a casa y le dije, bueno, mi esposa ya me sentenciaron, le digo, ¿no? Ya, pues hay que pagar nomás, me dijo mi esposa, ¿no? Yo pensé que se iba a amargar, pues me iba a decir, y ahora tienes que ir a cachuelear más todavía, ¿no? No, ya, vamos a pagar. Yo me comprometí a pagar 16 armadas, pero de mi bolsillo solamente salieron 2. 14 la pagó el Señor. Dios es bueno. Me hizo entender muchas cosas, sobre estos incidentes que me han pasado hace poco y que siguen molestando. Leyendo otro día la Biblia, me hizo entender que son para distraerme, para desenfocarme de lo que yo tengo que hacer. Y entender eso me puso muy contento porque dije a las finales, ese ya es tu problema, Señor, porque en tus manos lo pongo. Yo no tengo nada que hacer con ella. Tú verás cómo. Porque dice, pues, mía la venganza, yo pagaré, dice pues, el Señor. Yo no tengo por qué ya preocuparme. Entonces, hermano, la aplicación y la pregunta que debemos hacernos esta noche es, ¿estoy amando actualmente de la manera que Dios lo pide? Y si no es así, ¿qué debo hacer para agradar a Dios en esta área de mi vida? Reflexionemos, hermano, reflexionemos. Busquemos a Dios. Tenemos este problema, busquemos a Dios. Pidámosle perdón y pidámoslo cada día que Él nos ayude. Porque, ojo, no es fácil el tema que hemos tratado hoy día. Pero si nosotros esto lo ponemos en práctica, tengan la idea que las cosas van a cambiar mucho. Las cosas van a cambiar mucho. No solamente para nosotros, para nuestra familia, sino también para el avance de la obra. Avance de la obra. Porque cuando hay, dice la Biblia, cuando hay unidad, Dios bendice. Y la unidad es algo que muchas veces a todos no les gusta, ¿no? Todos no están de acuerdo. Y eso pasa en todos los lugares. Pero para que avance la obra tenemos que someternos a la voluntad de Dios, ¿no? Como en Amós pregunta el Señor al pueblo de Israel, porque ellos, cuando Amós comienza a dar el mensaje para los sirios, para ellos que le va a pasar esto, el otro, para los edomitas, todo, gloria a Dios, decían, ¿no? Sí, Señor, estamos de acuerdo, tú eres un vengador, nuestro Dios. Y cuando Amós comenzó a hablarles a ellos, se molestaron, ¿cómo es posible? Y somos el pueblo de Dios. Y Amós le pregunta, pues le dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿No? Y eso debe ser una lección para nosotros. Donde hay unidad, Dios bendice. Hermanos, yo les ruego que reflexionemos en casa, tomemos en serio este asunto. Tenemos toda esta semana para volver a leerlo y volver a leer, a releerlo, pero así, sinceramente ante Dios, ante Él, ante su presencia. Y verdaderamente
pidámosle su ayuda y su dirección para poder mejorar en esta área. Sí, porque nosotros somos exclusivos. Ese es algo que tiene que ir muriendo, si es que no, nadie, estamos vivos todavía, es una obra de la carne. Y no podemos negar que en nuestro interior pues hay una guerra campal, ¿no? Entre los deseos de la carne, o sea, el pecado que mora en nosotros, como dice Juan en su tercera carta, porque Juan dice, aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Solamente eso va a estar ya cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios. Aquí estamos conviviendo con esa naturaleza pecaminosa y que tenemos que luchar cada día. Así que debemos tener cuidado. Santiago dice que esa naturaleza la enciende, se puede prender, ¿no? Comienza como un deseo. Entonces, hermanos, tomemos en serio este tema.